El libro cubano y sus autores. Amiguitos en extinción 2. Alerta prolongada. He hecho referencia a un título que será presentado en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro. Y precisamente tengo como invitado especial a esta edición del libro cubano y sus autores al profesor de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Nucleares, Anel Hernández Garcés, que es el autor de este libro. Gracias por haber aceptado la invitación, Anel, y un poco que quisiera que me hablaras en torno a este libro, que ha sido preparado por la editorial Academia. Gracias, Víctor. Amiguitos en extinción, alerta prolongada es un cuaderno de cuentos que contiene 5 cuentos sobre animales y 5 cuentos sobre plantas endémicos cubanos amenazados de desaparecer. Es un libro que va dirigido a llamar la atención sobre las especies cubanas amenazadas, ya que en los medios, cuando tratan el tema, la mayoría de las especies de las que hablan son especies extranjeras y resulta que vivimos rodeados de especies amenazadas y no las conocemos. En Amiguitos en extinción yo intento imaginar lo que sienten las plantas y los animales que están amenazados de desaparecer y se lo transmito a los niños a través de cuentos. Este es un libro que tiene un antecedente, ¿no? Sí, dice 2, ¿no? Sí, esta es la segunda parte. Hay la primera parte que se titula de igual manera Amiguitos en extinción, que salió hace 2 años por la misma editorial. En el 2010 entonces. En el 2010. ¿Y cómo surgió la idea de hacer estos 2 libros como tal? Surgió de la sensación que me entra cuando veo un reportaje, un documental o leo algún artículo en la prensa cubana, que los ejemplos que ponen de las especies son especies extranjeras. Y la sensación que me entra es una sensación de lástima. Y me digo, a partir de ahora, haga lo mismo, esa especie va a seguir igual. No puedo hacer nada por ella. Mi actitud, no, aunque la cambie, la especie va a seguir igual porque es una especie que vive muy lejos. Y me pregunté, ¿y no habrá especies en Cuba que también estén amenazadas de desaparecer? Y me puse a buscar y encontré que sí, que la lista es enorme, es una lista grandísima de plantas y de animales de los cuales yo no conocía muchos de ellos. Y me enteré y dije, bueno, ya que ahora que me he enterado se lo voy a contar a los niños. Y yo normalmente escribo cuentos para los niños, ya tenía algunos libros publicados y dije, bueno, esto me parece que es un tema interesante de sensibilizar a la gente, que es muy probable que le pase lo mismo que a mí. Y de ahí surgió la idea. Me apuntas que ya tienes algunos libros. Entonces, Amiguitos en extinción 2, alerta prolongada, ¿cuál número ocupa en la lista de los libros tuyos? Este es mi 6º libro. Tu 6º libro. ¿Los primeros libros cuáles fueron? ¿Qué temáticas abordaste? El primer libro se titula 3x3. Salió por la editorial Abril, la casa editora Abril, por haber recibido el premio Abril en el año 2000. Es un libro de cuentos sobre sucesos que ocurren en una escuela. Después salió Gotín, que es el protagonista de un libro que describe el ciclo del agua en la naturaleza contado por una molécula de agua. En ese libro los personajes son moléculas y bueno, el protagonista le da título al libro que es Gotín. Y después salió una serie de libros que el motivo de esos libros es describir cómo funciona la computadora, su funcionamiento electrónico, los componentes electrónicos. ¿Es un libro de carácter técnico? Es un libro de cuentos en el cual un niño que se llama Laibel, es un niño cubano que vive en un solar de Cuba, y a la casa llega una computadora y la quiere desarmar para ver qué hay por dentro. El padre no lo deja y el niño, a través de la fantasía, logra convertirse en un niño muy pequeñito y colarse en el interior de la computadora. Recorre el interior de la computadora como si fuera una ciudad y conversa con los componentes. Y conversando con ellos se entera cuál es la función de cada uno y cómo en su conjunto hacen que la computadora pueda funcionar. Es una forma bastante original, ¿no? De cómo llevar el conocimiento, cómo trasladar el conocimiento de lo que es un ordenador o una computadora a través de esa ficción, ¿no? De poder colarse dentro de ella. Esa forma me permite contar funcionamiento de la computadora y ahora en este caso Amiguitos en extinción, contar lo que pasa en la naturaleza de una forma amena, divertida. Puedo incluir aventuras, puedo incluir personajes que tengan diferentes
forma de ser y que distraigan al lector mientras va aprendiendo. Estimados amigos, hoy estoy conversando con el profesor de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Nucleares, Anel Hernández Garcés, teniendo en cuenta que precisamente su sexto libro, Amiguitos en Extinción 2, Alerta Prolongada, se presentará dentro de unos días en la edición 21 de la Feria Internacional del Libro. Anel, me gustaría también conocer un poco cómo surge en ti la motivación para escribir. Es un profesor de química, ¿no? Pero cómo ha llevado también algunos conocimientos de su especialidad, trasladarlo a la ficción para elaborar toda esta serie de cuentos en los que has narrado cómo es una computadora y al mismo tiempo ahora con amiguitos en extinción relacionados con cuentos, con plantas y animales en proceso de extinción si no se le brinda una atención adecuada. La génesis estuvo un día en una clase aburrida en la universidad, que me dio por tomar un papel, un lápiz y escribir. Empecé a escribir y salió un cuento. Me gustó lo que hice y lo quise compartir, lo puse en un mural de la universidad y gustó, a otros compañeros les gustó y me invitaron a escribir para el periódico de la facultad. Estuve años escribiendo y un día me propuse hacer un libro y a presentarlo en concurso, participé en los festivales aficionados a la FEU y lo que hacía a la gente le gustaba, la gente me estimulaba a seguir, gané algún que otro premiecito y después que me gradué me propuse vincular mi profesión o los conocimientos que iba adquiriendo en mi profesión con los cuentos que le hacía a los niños. Y como profesional de la ciencia, rodeado de otros profesionales iguales que yo, que tratan otras temáticas que no son precisamente la química, me han ido motivando determinados conflictos o problemas o desconocimiento que hay sobre determinados temas para contárselo a los niños. Fundamentalmente, tu labor creativa como escritor, como investigador, ha sido en función de los niños, esencialmente, aunque bueno, no se descarta que cualquiera de tus libros también pueda ser disfrutado por los adultos. La inmensa, bueno, todos los libros que tengo publicados son estrictamente para niños. La mayoría de las cosas que escribo es cuentos para niños. He intentado hacer otras cosas, pero me cuesta un poco de trabajo todavía escribir para adultos. Disfruto muchísimo escribir para niños, sale de forma natural. Y la mayoría de las cosas que he hecho es esa. Tengo además un cuento de ciencia ficción publicado por Juventud Técnica. Es lo único que ha salido a la luz pública que es estrictamente para adultos. ¿Y en preparación qué tienes ahora? Bueno, está listo, terminado la tercera parte de la computadora, de la serie de cuentos de cómo funciona la computadora, que se llama Viajes por el interior de una computadora andarina, que se describe el funcionamiento de una laptop. Y ahí hago énfasis en los componentes que tiene la laptop que no tiene la computadora común, la que se le llama computadora de sobremesa. Hago énfasis en esos componentes. Tengo también terminado la tercera parte de Amiguitos en Extinción, porque a pesar de que muchas personas se dedican a la educación ambiental, a llamar la atención sobre estos temas, me parece que todavía no es suficiente. Por eso el título de este último se llama Alerta Prolongada, porque lanzamos la alerta, tratamos de llamar la atención sobre un problema y falta todavía, hay que hacer más. Por eso Alerta Prolongada. Entonces hay un tercer título también de la serie de Amiguitos en Extinción. Y llevará entonces también como subtema o como aspecto central una alerta también prolongada. Continuada o veremos cómo hacemos para sensibilizar a la gente sobre este tema. Y ojalá que algún día ya no sea una alerta, sino que sea una conciencia que se tenga con respecto a estos temas. O un tema curioso de historia del pasado. Bueno, hemos tenido la posibilidad hoy de conversar a propósito de la presentación en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de su obra Amiguitos en Extinción 2, Alerta Prolongada, con el profesor de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Nucleares, Anel Hernández Garcés, también autor de otros 5 libros ya editados y en preparación, como él apuntaba, tiene otros más.
Gracias, Amén, por haber aceptado la invitación para conversar acerca de Gracias, tu Roberto. y de tu labor creativa en sentido general. Y por hoy ya nos despedimos. Participamos en la realización del programa Dinora Bárcena Novelles, Guadalupe Yaujar Díaz, Alina Núñez Oliver, Juan Esteban Nápoles, Augusto Torriente Mauri, Rubén Stuart Amador y quien les habla, Víctor Pérez Galdós Ortiz.